Hola curso, espero que se encuentren bien. Hoy les voy a hablar de un tema que se titula Tema, Pregunta y Justificación. Recuerden que las cosas de las que estoy hablando nacen de fruto de mi experiencia publicando en diferentes revistas científicas y la mayoría no han sido comunicaciones dirigidas solo a cirujanos dentistas. Esta sesión hace parte del ciclo de formación científica para estudiantes de odontología de pregrado y pretende contribuir con el saber de formular preguntas y objetivos de investigación. En algunas sesiones pasadas, y especialmente aquella titulada La idea, yo les dije cómo ir construyendo un tema de investigación. Después, en algunas sesiones siguientes, le hablé de la pregunta de investigación y los tipos de preguntas. Y aquí vuelvo, después de haber trabajado sobre eso, en cómo definir el tema para nuestro proyecto. Entonces, es un sistema de paso a pasos y eso es lo que muestra la diapositiva 5. Lo primero es que hay que definir un área temática en particular que ojalá nos guste, por cierto. Entonces, en un ejemplo anterior yo les hablé de la odontología en las personas mayores o la odontogeriatría. Ese sería el área temática macro donde se va a insertar mi proyecto. Pero no puedo abordar toda la odontogeriatría, entonces tengo que resumir esa área a un tópico en especial, algo que esté dentro de esa área temática que me interese, como puede ser la relación entre la salud bucal y las funciones mentales. Pero ese tema, este tópico, es muy amplio aún, porque salud bucal hay muchas cosas para abordar dentro de la salud bucal y en las funciones mentales hay muchas cosas para abordar dentro de las funciones mentales. Entonces, aún no es un proyecto abordable de investigar. Entonces, una estrategia para abordar el tópico es descomponer el tópico, fraccionarlo en sus partes, identificar relaciones y componentes dentro de un tópico en particular. En la diapositiva 5 yo le estoy ofreciendo dos fraccionamientos hipotéticos, es un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de la salud bucal. Yo fraccioné salud bucal en estado gingival, en caries, en pérdida dentaria. Entonces, mi variable teórica grande, mi interés es salud bucal, pero no puedo abordarla toda, entonces voy descomponiendo salud bucal en distintos fragmentos y aquí ofrezco tres fragmentos, pueden ser muchos más y depende del interés en particular que tenga el investigador. Y también fraccioné funciones mentales específicas, generales. Yo aquí tomé algunas de ellas, por ejemplo, la conciencia, orientación, temperamento, podría ser personalidad, cognición, etc. Entonces, aquí ya tengo el fraccionamiento de salud bucal en diferentes componentes que establecen relaciones. Hay unas categorías más generales, otras categorías más específicas. Ustedes pueden explorar lo que quieran. Pero la idea principal es tener un tópico de interés y fraccionarlo para permitir establecer relaciones entre diferentes fracciones. Y luego puedo levantar mi pregunta. Y aquí ofrezco un ejemplo. ¿La pérdida dentaria contribuye al deterioro cognitivo? Entonces tomé una fracción del tópico, que es pérdida dentaria, y tomé otra fracción del tópico, que es cognición. Y estoy estableciendo relaciones entre estos dos fragmentos. ¿A quién pertenece pérdida dentaria? A salud bucal. ¿A quién pertenece cognición? A funciones mentales. Y para levantar mi pregunta uso palabras para establecer relaciones y que van a modificar entonces solo pérdida dentaria aislada y solo cognición aislado. Aquí estoy usando palabras modificadoras que son contribuye y deterioro. Ustedes pueden usar diferentes palabras o incluso frases modificadoras. Y les doy algunos ejemplos aquí arriba a la derecha, como contribución, oposición, desarrollo, estimulación, inhibición, etc. Entonces, se establece cierta dirección entre las fracciones que estoy tomando
de tópicos grandes de investigación. En este caso, en el ejemplo, es la pérdida de entraña contribuye al deterioro cognitivo. Usé contribución y usé deterioro como palabras o frases modificadoras para establecer mi pregunta. Y luego de establecida esta pregunta, que aquí es la pérdida dentaria contribuye al deterioro cognitivo, tengo que preguntarme sobre esa pregunta y sí. ¿Y qué si respondo esa pregunta? ¿Para qué me sirve responder esa pregunta? ¿Qué pasa si no la respondo? ¿Qué pasa si la respondo? Y la respuesta a esta interrogante es la justificación de la pregunta o la relevancia de la pregunta, cuál es la importancia. Y en este caso, yo hago la propuesta que es importante responder la pregunta anterior porque puedo proponer una política pública odontológica que ayude a disminuir la dependencia de las personas mayores. Ustedes pueden justificar otras cosas. Mi interés como investigador es eso. Por eso me interesa responder la pregunta de más arriba. Esta es la escala para definir el problema. Si ustedes llegan hasta aquí, para definir su proyecto, digo, si ustedes llegan hasta aquí, están en óptimas condiciones de iniciar la escritura y la argumentación de su proyecto. Entonces, primero, definir un área temática grande. Por ejemplo, una especialidad odontológica. Luego, reducir el área temática a un tópico. ¿Qué me interesa explorar dentro de esa área temática grande? Después, descomponer, fraccionar los tópicos de interés. Establecer alguna relación entre esas fracciones. Para eso voy a utilizar palabras modificadoras. Y finalmente, justificar la pregunta. ¿Por qué es importante responder esta cuestión? El objetivo final es explicar qué quieren ustedes hacer, qué quieren estudiar. Entonces, lo primero es sobre qué escribes, cuál es tu tema. Luego, ¿qué es lo que no sabes? ¿Cuál es tu pregunta de investigación? Y finalmente, ¿por qué quieres saber esto? ¿Por qué quieres saber aquello? La justificación a tu pregunta. Ese es el puntapié inicial de un proyecto de investigación. Aterrizándolo un poco más, podemos partir con los siguientes ejemplos. Da un nombre a tu tema y puedes partir así. Ejemplo, estoy estudiando sobre, etcétera, etcétera, etcétera. Sugiere tu pregunta, porque quiero descubrir quién, porque quiero descubrir el cómo, porque quiero descubrir por qué sobre esto o aquello. Y la justificación final es, por ejemplo, para comprender cómo, para comprender por qué ocurre esto, para proponer, para diseñar algo. Por eso ustedes están tratando de responder la pregunta de más arriba. Esta sería la estructura general. Estoy estudiando sobre, porque quiero descubrir qué, para comprender cómo. Eso es una buena estructura de partida para definir un proyecto de investigación. El resto va cayendo por sí solo y lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Pero para montar el proyecto de investigación es necesario sí o sí estudiar, porque si no estudias no vas a entender si lo que te estás preguntando tiene alguna relevancia, es necesario responderse o tal vez alguien ya lo respondió. Tienes que estudiar sí o sí para montar buenas preguntas, para montar buenas justificaciones. Si no estudias, difícilmente puedes continuar. Tienes que estudiar sobre el tema que vas a investigar.